Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos U. Hernández del sexto cuatrimestre de, de la Universidad de Oriente Campus Poza Rica. Estoy impartiendo la materia de Derecho Internacional de la licenciatura Comercio Internacional impartida por la docente Lic Rocío Velo Aguirre, que ahorita y en este momento les voy a hablar de un tema en específico que se llaman los contratos traslativos. Los contratos traslativos se pueden encontrar en su dominio y en su uso. Y a continuación les voy a decir cómo aplican en el comercio internacional estos contratos. En los contratos traslativos encontramos en su dominio la compra-venta, la permuta, la donación y el mutuo. En su uso encontramos los contratos de arrendamiento y comodato. Ahorita empecemos con el principal, que es el contrato de compra-venta. Según el artículo 2181 que nos dice en el Código Civil del Estado de Veracruz, habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. En este contrato participan dos partes, que son el vendedor y el comprador. Sin embargo, definamos este concepto más simple, que es cuando cambiamos la propiedad de un bien por dinero. En este contrato es esencialmente para ciertos objetos, pero no exclusivamente todos. Hay actos traslativos de dominio que se transfieren a la propiedad por excelencia, pero ciertos objetos están en incapacidad legal. Esto quiere decir que hace referencia a un estado de limitación de capacidad de ejercer derechos en cierto caso, que ciertas personas tienen limitaciones, o sea, de pagar, o ya sea de comprar o vender ciertos bienes bajo una pena de nulidad en sus objetos de dominio o de posesión. Este contrato tiene obligaciones en las partes que están presentes, en el vendedor y comprador. O sea, quiere decir que el vendedor tiene la obligación de entregar los bienes que vendió, garantizar que tengan las características prometidas y responder en caso de evisión. Es decir, que si algún adeudo del vendedor afectara posteriormente al comprador, el primero que deberá de indemnizarlo es el vendedor. Por otra parte, las obligaciones del comprador son aquellas establecidas en el contrato y, por supuesto, el pago del precio que según se haya acordado. Este contrato entra en el comercio internacional en un acuerdo entre un comprador y un vendedor, ya sea en países distintos de nivel internacional o en el extranjero, que se trata de una figura cada vez más común, ya que globalizan en hechos que la compra-venta internacional se convierta en una habitual en las empresas en las que abarcan, puesto que es la forma que tienen de internacionalizarse y operar por todo el mundo. El contrato permuta. Según el artículo 2262, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observa en caso lo dispuesto en el artículo 2183, que se puede encontrar en el Código Civil del Estado de Veracruz. Este contrato transmite una de las partes a otra a la propiedad de una cosa, ya sea por objetos o muebles o inmuebles, con el fin de que ésta a su vez se obligue a transmitirle la propiedad de otra cosa. Esto quiere decir que en este contrato hay obligaciones en las partes en las que va dirigida, que significa que transfieren las propiedades de las cosas o derechos permutados, entregar la cosa o una tradición,
en los regímenes jurídicos en que sin ellos no se perfecciona la transferencia de la propiedad. Responder por los vicios ocultos, garantizar una posesión pacífica, esto es lo que se lleva a cabo en este contrato permuta, las obligaciones de las partes de este contrato. Este contrato puede entrar en el comercio internacional. El contrato permuta en una legislación civil permite que el intercambio de los bienes, ya sean muebles o inmuebles, entren en los contratantes, es decir, en él se establecen las disposiciones por las cuales una de las partes entregará un bien y la otra entregará otro bien a cambio. El contrato de donación. Según el artículo 2266, este artículo nos dice que según la donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. En este contrato, las partes de este acuerdo se denominan donante y donatario. En este contrato tienen características en las que se lleva a cabo. La donación se clasifica como un contrato principal, o sea, de primera fila. La donación no puede comprender los bienes futuros, o sea, próximas generaciones futuras. La donación debe ser completamente gratuita, quiere decir que es libre y que puede impartirla cualquiera, fácil y sencilla. Es consensual y en dado caso se considera perfecta. Es unilateral, quiere decir que esto aplica solo con una persona. El donante no puede donar todo su patrimonio, o sea, toda la posesión que él tiene que la pueda transferir o darle su dominio a otro. Y solo puede donar objetos con los que solamente están permitidos para comercializar. Y la donación puede hacerse verbal o escrita. En este contrato la donación puede ser pura, condicional, onerosa y remuneratoria. ¿Qué quiere decir? Es pura porque es pura para la donación que se otorgan en términos absolutos. Es condicional a la que depende de algún acontecimiento incierto. Es onerosa de la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes. Y es remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar. Este contrato entra en el comercio internacional por ser donatarios, de los que se pagan impuestos al comercio exterior, a las mercancías de procedencia extranjera, que sean para la atención de requerimientos de subsistencia en materia de alimentos, vestido, vivienda, educación, protección civil o salud de las personas en sectores o regímenes de físico federal. El contrato mutuo. Según el artículo 2317, el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario o al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Este contrato mutuo, por más sencillo que les pueda definirlo, es un contrato en que da una virtud de la cual una persona conocida como mutuante o prestatario entrega a otra persona conocida como mutuario o mutuatario un dinero o otra cosa consumible o un objeto para que le sirva de ella y se devuelva después de otro tanto del mismo género y cantidad. En este tipo de contrato se puede hacer de dos formas, simples o con intereses. En el primero, el mutuario se obliga solo a restituir los bienes otorgados en el contrato mutuo, mientras que el segundo, además de restituir el bien pactado en el mutuo,
se debe de pagar un interés el cual pueda ser legal o convencional. Este contrato nos sirve de mucha utilidad en mayor trascendencia y versatilidad. Quiere decir que es un contrato que constituye de mucha utilización dentro del sistema financiero nacional e internacional, y sirve también para satisfacer las necesidades económicas de la vida diaria en diversos niveles y proporciones. Este contrato entra en el contrato internacional, en el comercio internacional, ya sea un contrato a fin de ser utilizado en los contratos de préstamo para los comercios entre países comerciales, de negocios, para negociar sus objetos, sus productos o cosas consumibles para su convenio, ya sea de su dominio a otro, de que los países se den un préstamo para cotizar sus productos en ciertos dominios. Bien. Ahora aquí entramos a los contratos traslativos de uso. Estos son contratos por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Este es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Los contratos traslativos de uso son todos aquellos que prestan alguna cosa o servicio. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento, comodato, y mutuo. El contrato de arrendamiento, que aquí lo tenemos. Según el artículo 2331 del Código Civil del Estado de Veracruz, hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce a un precio cierto. En este contrato hay partes en las que van acompañadas, que son el arrendador y el arrendatario. El arrendador cede el uso de su propiedad al arrendatario, quien paga una cuota periódica por un tiempo fijado en el mismo. Los derechos y obligaciones de ambos se estipulan y formalizan en estos contratos. En este contrato de arrendamiento, el arrendador cede el uso a la propiedad. Esto significa que los derechos y obligaciones que se ven obligados a pagar de ambos se estipulan y formalizan en estos contratos. ¿Qué quiere decir? Que en estos contratos se deben de mucha necesidad o datos personales, ya sea un contrato de arrendamiento o de alquiler. En este contrato se tiene que dar mucha información personal necesaria para sus fines de usos. Y bueno, este contrato puede ser utilizado en el comercio internacional, ya sea que se clasifique como un financiamiento financiero, cuando se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad por el contratario, que se clasifica como operativo, que no está transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Terminamos aquí con el contrato comodato. Según el artículo 2430, el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Este contrato se presenta en dos partes, que es el comodante y el comodatario. Y en esto, el comodato es un contrato mediante el cual una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona llamada comodatario, quien a su vez se obliga a restituir la cosa individualmente, que es decir, la cosa prestada. En este contrato se puede utilizar ya sea a nivel internacional de préstamo de uso, en un contrato en el cual una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie,
inmueble o raíz para que haga uso de ella con el compromiso y obligación de conservar el bien prestado y restituirlo al concluir su uso. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su cooperación. Aquí les puedo dejar algunos de mis datos para que puedan comunicarse o contactarse conmigo. Posteriormente voy a subir este video a YouTube. Espero que lo disfruten y que hayan aprendido bien, que les haya servido de mucha utilidad. Por mi parte les agradezco mucho y gracias por su atención. Nos vemos pronto.